Continuamos al compás del pueblo con el maestro Alfonso Rodríguez después de escuchar este bellísimo pasaje Bella Séptima. Bella Séptima, ¿por qué ese nombre, Alfonso? Bueno, por la aplicación de la séptima seguida en la última parte, yo hago una secuencia de séptimas, de 6 séptimas seguidas. Pues. Entonces, lo puse la Bella Séptima, porque me encanta la séptima, aparte de eso. Y la bandola, Alfonso, porque ese salto del violín, un instrumento académico, la viola, también un instrumento académico que hoy en día se usa mucho en música popular, pero no en otras épocas. Ese salto del violín a la viola y después a la bandola. Bueno, mira, eso era, la bandola es parte de la búsqueda de conocer nuevos instrumentos. Realmente la bandola era para mí un instrumento raro, ¿no? Porque no era muy conocido en Venezuela. Yo asistí en el Grupo Escolar Estado Carabobo a un concierto que daba Anselmo López allí en el auditorio del Grupo Escolar Estado Carabobo. Anselmo López Barinés, Sí, el rey Barinés y titular, sí, tenía el título del rey de la bandola. Sí. Anselmo López dio un concierto y a mí me gustó mucho el instrumento, y una vez que finalizó el concierto, pues le pregunté cuál era su afinación. Que me dio la re, la mi, de abajo hacia arriba, ¿no? Ah, bueno, yo dije fácil, porque de arriba hacia abajo es mi, la, re, ya tengo 3 las del violín, y lo que tenía que era repetir un la. Por supuesto que es una combinación entre el violín y la guitarra, porque si uno cuenta de abajo hacia arriba, el la re es parte de la guitarra para los bajos. Entonces, en vista pues, que me pareció excelente instrumento, muy hermoso, su sonido era como el arpa. Yo pensaba que era el arpa cuando es registrada en su término medio, ¿no? Exacto. No en agudos ni en bajos, sino cuando el arpa comienza a disfrutarse en el centro, la ejecución en el centro con las 2 manos, eso se hacía con la bandola. Pero lo curioso de este caso es que una vez que yo tengo la afinación, no tengo instrumento. Y opté por convertir un 4 en bandola, ponerle al 4, que lleva generalmente cuerdas de nylon. Un 4 bandolero. 4, sí, cuerdas de alambre, imagínate tú eso. Entonces, y lo difícil estaba en que la entrastadura del 4 era demasiado amplio. El de la bandola, Sí, no, la entrastadura del 4 en este caso. Ajá. La bandola lleva sus trastes más cortos, de como acuerdo, la mandolina. De acuerdo. O sea, entre la mandolina pero el 4 era muy difícil colocar los dedos donde tenía que ser por el tamaño, pues, del diapasón del 4. Entonces, pero esa fue mi opción, convertir un 4 en bandola y comenzar a practicar. Pero le colocaste al 4 la afinación de la bandola. La afinación, el mi, la, re, la, de abajo hacia arriba, ¿no? Okay. O la, re, la, mi, de arriba hacia abajo. Okay. Y me encantó y comencé a trabajar en ese 4 bandolero. Yo le decía el 4 bandolero. Y cuando la gente me preguntaba cómo estaba haciendo, no, pues estudiando las obras de Anselmo López, porque ya estaba empezando a grabar Anselmo y a darse a conocer como el rey de la bandola. Y él fue mi maestro en esa época a través de sus discos. Y para poner en práctica ese instrumento, reformé un grupo que se llamaba primero Brisas de Millano, y duró un tiempo. Pero ¿quiénes lo integraron ahí rápidamente, Alfonso? Bueno, al comienzo estaba Lalo Torres, cantaba, estaba Antonio Bencomo con el bajo, y lo hicimos, pues, Cheo García con el 4, y yo con la bandola, y mi hermano Julio. Con el 4 bandolero. Yo con el 4 bandolero. Y cuando me preguntaba, mira, ¿y cómo haces tú para estudiar? Bueno, yo no seré un virtuoso. Aquí Anselmo lo que podemos, decía yo. Allá Anselmo López y aquí Anselmo lo que podemos con la bandola. Ese fue uno de los comienzos de un instrumento. Pero después, por supuesto, compré mi bandola y andaba ufano,
mostrándosela. ¿Y el cambio del 4 bandolero para la bandola te costó? Pues me fue súper fácil, porque es de lo difícil que era lo amplio de los era más exigente más bien hacer ese trabajo. Por supuesto, después venía la parte más blandita, pues, con la entrastadura adecuada, igual que la mandolina, pues más corta. Pero, después de eso tú tuviste varias agrupaciones de música popular, ¿no? Sí. Entre esos estaba el grupo Remanso. Háblanos un poco de ese grupo, quiénes lo integraban, qué tipo de música hacías tú allí con esta agrupación. Bueno, el comienzo fue Brisas de Millano, posteriormente fue Remanso. A mí me gustaba mucho actuar, ¿no? O sea, poner de manifiesto primero la música mía para ese instrumento. Yo comencé a hacer música y pasajes a medida que iba acompañando a los cantantes. Yo tuve un cantante que se llamaba Alexis Hunda, que estaba estudiando en la universidad y cantaba muy bien la música llanera, música recia. Y bueno, ahí yo lo que hacía era acompañarle las canciones que él traía en su repertorio. Y Antonio Bencomo comenzó cantando la música venezolana y yo le hacía los arreglos y le acompañaba, y posteriormente cantaba y tocaba el bajo. Exacto. Y teníamos nuestro día de ensayo de 2 días a la semana, y me gustaba mucho las presentaciones, donde había una invitación, allá estábamos. Ese era Remanso. Remanso. ¿Quién te acompañaba con el 4 allí? El mismo, Cheo García. Cheo García duró, los 2 grupos fue prácticamente. ¿Cuántos integrantes estamos hablando de esta agrupación? Habíamos 4 integrantes. Ok. Y tú, ese instrumento... Con el cantante, 5, por supuesto. De acuerdo. Ese instrumento, ya con la bandola, ¿verdad? Ya con el instrumento. Ya con el instrumento, sí. ¿Escribiste música para ese instrumento? Sí, sí. En ese entonces yo llevaba la cuenta de 27, 28 piezas escritas para la bandola. Y de esas se han dado a conocer algunas, ¿no? Gaviota, el mismo nombre Remanso, la que otra. Hay una cantidad de títulos, y la música pues iba siendo adaptada a una nueva modalidad, a una nueva forma de hacer la bandola, no tan sencilla, con los instrumentos, las tonalidades propias del llano, y mientras más sencillo mejor, no pasaba de 3 tonos, relativo, de broma, relativo. Sí, o sea que eran muy sencillas. Sí, yo traté de meterle, de incorporarle otros elementos que me hicieran más notable la ejecución de la bandola en ese caso. Entre esas agrupaciones, Alfonso, así como después de este grupo Remanso, ya va. Hablando de esas agrupaciones en las cuales tú estuviste ahí después de Remanso, también trabajaste o estuviste al frente de Preludio Quinto, un excelente grupo vocal, que ya era otro género, pasas de la parte instrumental a la parte vocal acá. Háblanos un poco de ese grupo, que afortunadamente yo tuve la oportunidad de oírlo, excelente agrupación vocal. Sí. Háblanos un poco de Preludio Quinto. Bien. ¿Quiénes lo integraban? Sí, este es un grupo que a mí me trae gratos recuerdos, porque para empezar no existía en Trujillo ninguna agrupación de esa naturaleza. Existía a nivel nacional el grupo Quinteto Contrapunto. Y en una de las reuniones que nosotros hicimos, donde Fede Aranguren, un grupo de amigos, surgió la idea de una tertulia de parranda musical, sí, que estábamos ahí con un grupo de amigos. Surgió la idea porque yo venía de dirigir el Orfeón del Liceo Cristóbal Mendoza, que lo fundé allá, se llamaba Orfeón Oscar Martínez, y tenía en mi mente pues arreglos y todas esas piezas que fueron escritas para coro, y surgió la idea de formar un grupo de esa naturaleza aquí en Trujillo. Y fue cuando invitamos a Gladys Torres como soprano, excelente soprano, Juan Rosales como tenor, muy bueno también en su voz. Ya se había destacado Juan Rosales en los festivales excelente cantante, que terminaban de pasar en el Ateneo, y posteriormente pues se dio a conocer como cantante. Sí, de acuerdo. Y tuvimos ahí la conversación excelente. Me dijo, sí, cómo no, yo estoy con ustedes. Con Pancho Linares,
estaba allí, pues formó parte de esa primer agrupación de aquí, no solamente de Trujillo, de los Andes, porque todavía aquí no habían agrupaciones de esa naturaleza. Y tuvimos la oportunidad de presentarlo conjuntamente con el grupo Remanso en muchos de las invitaciones que nos hacían. Y fuimos a Coro, fuimos a Barquisimeto, estuvimos en Guayana, invitados para dar conciertos. ¿Con ambos grupos? Con esos dos grupos. Sí, yo llevaba los dos grupos. O sea, fue simultáneo, pues la existencia, exactamente. La existencia de ambos grupos. No habíamos terminado de armar uno cuando ya teníamos el otro. Alfonso, ¿qué otras agrupaciones que tú hayas fundado, a la que hayas integrado, por ejemplo? Tú estuviste en la Orquesta de Cámara. ¿Qué otras agrupaciones recuerdas tú que integraste, pues, en esa época y hasta la fecha? Bueno, estaba un grupo gaitero que se hacía, pues, para la Navidad, ¿no? Era el grupo Los Corsarios. Yo formé parte de Los Corsarios conjuntamente con Fred y los Salas. Y había un grupo bueno. La Rondalla de los Andes, también participé allí. Hicimos una innovación cuando se grabó el primer disco. Yo asistí con la Rondalla de los Andes tocando viola y le incluimos esa voz al acompañamiento de la rondalla, porque la rondalla eran voces y guitarras. Lástima que esa rondalla se acabó y no existe. Sería bueno rescatar, hacer, sí, también así como hablamos de los festivales, rescatar una rondalla aquí un nivel sí, como los trujillanos, como los músicos trujillanos. Actualmente creo que están haciendo ya intentos de hacer una rondalla sería interesante. ¿Qué otras agrupaciones, Alfonso? Bueno, estaba hablamos de que estuviste en la banda. La Orquesta de Cámara, que fue una de las agrupaciones pioneras de la música de cámara en Trujillo. Nosotros fuimos miembros fundadores, un grupo de 8 personas, y nos dedicábamos a hacer música clásica y a dar conciertos pedagógicos en todas las escuelas de acá, de la localidad y fuera de la localidad también. Y esa era una agrupación que nos llenaba muchísimo a nosotros. Y eso formó parte de los inicios de ese gran movimiento que tenemos actualmente en Venezuela, que es el movimiento de orquestas nacionales juveniles, que está dando mucho que hablar. De la cual tú también eres fundador. Yo fui fundador con otro grupo de músicos trujillanos. Con el maestro José Antonio Abreu y casi con los integrantes de la Orquesta de Cámara viajábamos a Caracas para formar parte de esa primera orquesta nacional juvenil. Y fíjate hasta donde llegó la Orquesta Nacional, que hoy es reconocida a nivel mundial como una de las hasta donde ha llegado, porque está llegando. Sí, no, ha llegado y seguirá llegando, ¿no? Yo tengo el honor de haber sido miembro fundador de esa agrupación. Y gracias a la invitación que nos hiciera el maestro José Antonio Abreu, porque nos conocía porque una hermana, que es Beatriz Abreu, era miembro de la Orquesta de Cámara. Entonces teníamos gran facilidad para viajar y el mayor número de integrantes lo tenía ya el Estado Trujillo. Era los que más viajábamos a Caracas. Otra gran faceta artística, o llamémoslo uno de tus grandes fuertes artísticos, es la pintura, Alfonso. ¿Con quién comienzas tú a estudiar la pintura como tal? Bien, te digo que al comienzo, cuando estaba estudiando la música, que estábamos ya en el Ateneo de Trujillo, habían las dos escuelas, estaban funcionando las dos escuelas, el Museo de Arte Contemporáneo y la Escuela de Pintura y la Escuela de Música. Entonces yo aprovechaba y formé un horario acorde para poder asistir a ambas cosas, ¿no? Porque me encantaba. Ya la pintura yo la llevaba desde hacía muchos años, desde mi niñez llevaba yo la pintura. Alfonso, de la pintura vamos a hablar en la próxima parte. Amigos, vamos a una pausa. No demoramos. Regresamos con ustedes.